Como explicamos en la introducción a los fundamentos, una vela queda formada cuando se definen los precios máximo, mínimo, de apertura y de cierre para el plazo específico al que la vela se refiere. Cuando el precio de apertura es superior al precio de cierre, el cuerpo de la vela suele rellenarse de un color. Normalmente, en este caso, se colorea de rojo. Cuando el precio de cierre es superior al precio de apertura, el cuerpo de la vela es hueco, de color blanco y con el borde negro, aunque a veces se rellena de verde. La parte más gruesa de la vela es el cuerpo o cuerpo real. Puede ser largo, normal o corto en comparación con las líneas que se encuentran por encima o por debajo de él. Las líneas, largas o cortas, que surgen de la parte superior e inferior del cuerpo de la vela, representan el rango de precios entre el máximo y el mínimo. Se las conoce como sombras, mechas o colas. El precio máximo de un día concreto viene indicado por la punta de la mecha superior, mientras que el precio mínimo se sitúa al final de la mecha inferior. Tenga en cuenta que no todas las velas tienen por qué tener mechas, sombras o colas. La vela doji. La vela doji se caracteriza por tener los precios de apertura y cierre prácticamente iguales. La longitud de sus mechas superior e inferior puede variar. Es el hecho de que el precio de apertura está en el mismo nivel que el precio de cierre lo que hace única a la vela doji. La doji libélula. La doji libélula se forma cuando los precios de apertura y cierre son iguales y además marcan el máximo diario. Si además tiene una mecha inferior larga, indica la existencia de un impulso alcista en la tendencia. Cuando aparece en un mínimo de mercado se considera una señal de reversión. La doji lápida. La doji lápida se caracteriza por tener un precio de apertura igual al precio de cierre, estando además los dos en la parte inferior del cuerpo, de forma que la vela solo tiene una mecha por encima de ella. Si esta sombra superior fuera larga, se consideraría como una señal de un impulso bajista en la tendencia. Cuando aparece en un máximo de mercado, se considera una señal de reversión. La doji piernas largas. La doji piernas largas se caracteriza por tener precios de apertura y cierre iguales con largas mechas superiores e inferiores. Cuando aparece en un máximo de mercado, se considera una señal de reversión. El hombre colgado. El hombre colgado es una vela alcista o bajista caracterizada por un cuerpo estrecho cercano al máximo con una mecha superior muy pequeña o ausente y una larga mecha inferior. Para que pueda considerarse un hombre colgado, la mecha inferior debe ser 2 o 3 veces más larga que el cuerpo de la vela. Se considera un patrón bajista en una tendencia alcista. El martillo. La vela martillo puede ser alcista o bajista y se caracteriza por un cuerpo estrecho con una mecha superior muy pequeña o ausente y una larga mecha inferior. Se considera un patrón alcista en una tendencia bajista. El martillo invertido negro. El martillo invertido negro es una vela bajista que aparece en el mínimo de una formación y cuenta con una mecha superior larga y una mecha inferior muy corta o inexistente. Su figura recuerda a la de un martillo boca abajo. Se considera una señal de reversión sobre el mínimo, pero esto debe confirmarse durante la siguiente sesión de trading. El martillo invertido. El martillo invertido es una vela alcista o bajista que recuerda a la figura de un martillo boca abajo, con un cuerpo estrecho en su parte inferior y una mecha superior el doble o triple de larga que el cuerpo de la vela. Su mecha inferior es pequeña o inexistente. Se considera una señal de reversión del mínimo de la tendencia a expensas de confirmarse en las siguientes velas. Por ello, podría considerarse un patrón de reversión alcista. Como dijimos antes, el martillo invertido es como la versión boca abajo de la vela martillo. Y como esta es una formación compuesta de una sola vela. Cuando aparece en una tendencia bajista, se considera como un patrón potencial de reversión. Conviene tener en cuenta que la larga mecha superior es un indicador de que los compradores impulsaron el precio al alza durante el periodo de formación de la vela, pero una presión intensa de venta hizo que el precio cayera hasta cerrarse en un punto cercano al de apertura. Al encontrarse en una tendencia alcista, la presión de venta se considera una señal potencial de reversión. Los traders que se encuentren con este patrón estarán pendientes de si en el siguiente periodo el precio de apertura es inferior para confirmarlo e incluirlo en su estrategia de trading. La sombra larga inferior.
Se trata de una vela con una mecha inferior de una longitud de 2/3 o más respecto al rango total de la vela. Puede ser alcista o bajista, aunque normalmente se considerará alcista si aparece alrededor de los niveles de soporte. La sombra larga superior. Se trata de una vela con una mecha superior de una longitud de 2/3 o más respecto al rango total de la vela, aunque normalmente se considerará bajista si aparece alrededor de los niveles de resistencia. La Marubozu. Una formación Marubozu consiste en una vela larga o de tamaño medio, alcista o bajista, sin mechas. Los precios de apertura y cierre coinciden con el máximo y el mínimo de la vela, sin desviación. Los precios de apertura y cierre coinciden con el máximo y el mínimo de la vela, sin desviación. La vela Marubozu se considera un patrón continuista. La bibliografía actual define Marubozu como el nombre de una formación de velas empleado en el análisis técnico para indicar que un instrumento se ha operado con fuerza en una sola dirección durante una sesión, de forma que termina cerrando en su precio máximo o mínimo diario. La vela Marubozu consta básicamente de cuerpo. Una Marubozu alcista indica que los compradores controlaron la acción de precio en ese periodo, por lo que se considera que representa una fuerte presión al alza. De igual manera, una Marubozu bajista indica que los vendedores controlaron la sesión y se considera como una señal de una fuerte presión a la baja. La estrella fugaz. La estrella fugaz es una vela alcista o bajista con una larga mecha superior y una mecha inferior pequeña o ausente. Cuando aparece en una tendencia alcista se considera una formación bajista. Por lo tanto, es una formación que señala una reversión bajista. La estrella fugaz es muy parecida al martillo invertido, pero a diferencia de este, no la encontraremos en una tendencia bajista, sino en una alcista, y por eso conlleva un resultado diferente. La larga mecha superior de la vela implica que los compradores impulsaron los precios hasta un cierto punto durante el periodo, pero los vendedores fueron capaces de revertir la presión de compra llevando al precio de vuelta a un nivel cercano al de apertura. Al encontrarse en una tendencia alcista, se considera que en última instancia los compradores encontraron la suficiente resistencia como para revertir la tendencia. No obstante, los traders esperan a comprobar si el precio de apertura del siguiente periodo es inferior para confirmar la validez de este patrón bajista. La peonza. Una peonza puede ser alcista o bajista. Tiene un cuerpo relativamente pequeño y mechas de longitud variable. Se considera un patrón neutral que suele cobrar mayor importancia en combinación con otras formaciones. Los tres soldados blancos. Los tres soldados blancos es un patrón de velas que incluye datos de 3 sesiones de trading y denota una reversión fuerte en el precio de un mercado bajista para convertirse en alcista. El patrón está formado por 3 velas alcistas de cuerpo amplio en un patrón ascendente similar a una escalera, mostrando una tendencia alcista. Cada una de ellas tiene un precio de apertura superior al precio de apertura anterior, idealmente situado alrededor de la mitad del cuerpo de la vela precedente. Además, cada vela tiene un precio de cierre superior al de la vela anterior, fijando así nuevos máximos. Como hemos dicho, la formación de los 3 soldados blancos nos ayuda a comprobar si se ha superado la tendencia bajista y el sentimiento de mercado ha pasado a ser alcista. Este patrón tiene su contraparte, conocida como los 3 cuervos negros, que tiene las mismas características pero en sentido contrario. Veámosla a continuación. Los 3 cuervos negros. Los 3 cuervos negros es un patrón gráfico que se considera bajista. Indica una reversión bajista de la tendencia. La formación se desarrolla a lo largo de 3 sesiones de trading y consiste en 3 largas velas bajistas descendentes, como los peldaños de una escalera. El precio de apertura de cada vela es inferior al del periodo anterior, idealmente situado alrededor de la mitad del cuerpo de la vela precedente. Además, cada vela tiene un precio de cierre inferior al de la vela anterior, fijando así nuevos mínimos. El patrón denota una reversión fuerte en el precio de un mercado alcista para convertirse en bajista. La formación de los 3 cuervos negros nos ayuda a comprobar si se ha superado la tendencia alcista y el sentimiento de mercado ha pasado a ser negativo. La bibliografía existente apunta a que este patrón es más útil en estrategias a largo plazo. La estrella matutina.
La estrella matutina también es un patrón formado por 3 velas. La primera vela suele ser una larga vela bajista, seguida por una doji corta alcista o bajista, para terminar con una vela larga alcista. La mayoría de los traders consideran que estamos ante una formación de estrella matutina cuando la parte superior de la tercera vela esté como mínimo en la mitad del cuerpo de la primera vela del patrón. Las velas negras indican precios descendentes, mientras que las blancas indican precios ascendentes. Cuando la estrella matutina aparece en una tendencia bajista, puede indicar que se acerca su reversión. Desde el punto de vista de la oferta y la demanda, este patrón muestra que se han dado muchas ventas en el periodo correspondiente a la primera vela negra, seguidas por un periodo con menos operaciones en un rango más estrecho para la segunda vela, lo que sugiere indecisión en el mercado. Finalmente, la tercera vela muestra que los compradores han tomado el control en la dirección del instrumento. Como la estrella matutina es un patrón de 3 velas, los traders no tienen por qué confirmar con una cuarta el cambio de la tendencia. Bastan los altos volúmenes indicados por la vela de la tercera sesión para confirmar el patrón. El tamaño de las velas nos muestra la intensidad que puede tener la reversión de la tendencia. Concretamente, cuanto mayor sea el movimiento de la vela alcista respecto de la primera vela bajista, más intensa será la reversión potencial.